en memoria de ella, de Elizabeth Schüler Fiorenza. La presente obra es una reconstrucción teológico-feminista de los orígenes del cristianismo, donde se intenta reconstruir la historia del cristianismo primitivo como una historia de las mujeres con objeto no solo de restituir los relatos concernientes a la mujer a la historia del cristianismo primitivo, sino para recuperar también esta historia como una historia de mujeres y de hombres. La autora es una de las principales teólogas y biblistas feministas a nivel internacional. Nació en 1938 en Rumania, en una familia alemana. Después de la Segunda Guerra Mundial vivió en Alemania, en donde llegó a ser una de las primeras mujeres católicas que hicieron su formación en teología, doctorándose en el área de la Biblia. Desde 1970 vive en los Estados Unidos y enseña exégesis e interpretación bíblica feminista. A continuación, los invitamos a escuchar uno de los apartados de este libro denominado Tras las huellas de luchas pasadas, patriarcado y ministerio. Hola, muy buenas tardes, sea muy bendecido. Mi nombre es Jorge Pastor. Bendiciones, profesora, bendiciones, compañeros. En realidad no es muy sencillo, como hemos comprendido, hacer un resumen acerca de lo que quiere decir esta escritora, Elizabeth Schüler Fiorenza, acerca de, en este concepto de igualdad, de colocar a la mujer en igual de condiciones con respecto a los varones. A grosso modo, eso es lo que yo quiero entender. En este capítulo que me corresponde es acerca de la patriarcalización y de la iglesia de las mujeres. Según lo que explica Elizabeth Schüler Fiorenza, yo no quiero hacer algo muy extenso, son muchas las páginas, son varias páginas que tuve que leer, pero quiero hacer un resumen no más allá de 5 minutos, ojalá, o si me paso, no sé, pero ese es mi límite. En el análisis que hace Elizabeth Schüler Fiorenza en estos capítulos, va a mostrar que, bueno, se hicieron varios estudios oficiales acerca de un orden eclesiástico y de todos los trabajos que se realizan que tienen relación con trataron de buscar señales de ritualización y de clericalización en el ministerio cristiano. Una estructura política que puede ser capaz de reemplazar la estructura política, o más bien una estructura cristiana o religiosa que puede ser capaz de reemplazar la estructura política del Imperio Romano. La atención total no se fijó especialmente en la patriarcalización del ministerio de la Iglesia. Si bien algunos de los investigadores sociales de la época, ellos se dieron cuenta que el cristianismo, ¿no es cierto?, o más bien esta mentalidad de patriarcalización venía de la estructura, de una mentalidad puesta por el movimiento greco-romano, ¿no?, por lo que mueve en la época el desarrollo jerárquico. Mientras tanto que otros estudios han señalado estudios sociales estiman que esta mentalidad o esta estructura patriarcal era parte integral de un movimiento misionero cristiano en los centros del mundo greco-romano. Y otros estudios señalan e indican que hay una cierta igualdad entre los grupos cristianos, de algunos estudios que insisten que hay igualdad entre los hermanos y las hermanas. Y en algunas estructuras o actitudes religiosas que lo asocian a algunos ministerios. En base a esto, podemos entender de cierta forma que lo que se busca es una igualdad en la organización, que se apoye de alguna alternativa, alguna movilidad de los cargos
la autoridad, los directivos, entre los mismos miembros del grupo. Pero el concepto de patriarcalidad deja de cierta forma fuera a las mujeres, porque pensando en la estructura religiosa de la época, todo se enfocaba acerca de los hombres. Los hombres eran los que la llevaban de cierta forma. Pero otro concepto de estos investigadores, o alguna parte de los investigadores decían de que todos tienen en algún principio las mismas posibilidades y acceso a la autoridad, la dirección del poder. Y así fue el caso del movimiento cristiano primitivo, que a medida de todos los miembros de la comunidad habían recibido el poder y el don del Espíritu Santo. Y todos eran aceptos para la construcción de la comunidad. O sea, todos pueden recibir diferentes dones, hombres y mujeres. Eso lo decide Dios. No importa la raza, como dice la doctora Polo, la raza ni el sexo, sino que todos pueden ser personas de alguna manera confiables para el propósito de una jerarquización. En este sentido, bueno, a propósito de la patriarcalización, Pablo le escribe a diferentes iglesias, muchas iglesias. Pero ¿cuál fue el gran problema? Uno de los grandes problemas de Pablo, de que Pablo no vivía en situ en las iglesias. Él se contactaba con algunas personas y se daba a entender de lo que necesitaba la iglesia. Pero Pablo, en esta debilidad, entre comillas, que tenía, puso personas a cargo y quiso ordenar la iglesia. Ordenarla, por ejemplo, enviando estas cartas paulinas, en concepto, ¿no es cierto?, no eran unas cartas dirigidas a la iglesia, sino que, de cierta manera, a Tito, por ejemplo, a Timoteo, les indicaba lo que tenía, o cómo tenía ellos que ir desarrollando las estructuras dentro de la iglesia, dándole espacio, ¿no es cierto?, de cierta forma, algunos con el obispado, ¿ya? En este concepto de obispado como el vigilante de la iglesia, el cuidador de la iglesia. Y que no solamente podían ser hombres, sino que también podían ser mujeres. Bajo la mirada divina, digamos. No solamente los hombres podían llevar esta especie de liderazgo dentro de la iglesia. Pero sí, las mujeres en algunas congregaciones, ¿no es cierto?, eran llamadas a guardar silencio. Lo que pasa es que dentro de los grupos habían también algunos grupos, entre comillas, selectos por ser o por tener mayor recurso, que eran llamados los ricos. Y entre ellos también había mujeres dentro de los ricos. Y sabemos y conocemos hasta la época de que los ricos no siempre van a estar dando hacia el lado de la conveniencia espiritual y del crecimiento de la iglesia. Muchos buscan intereses propios. Por eso la recomendación de que el obispo tenía que estar alejado de estas cosas. Tendría que ser, si era casado, esposo de una sola mujer. No podía haber, por ejemplo, no podía ser obispo o líder de una iglesia una persona recién convertida, etcétera, etcétera. Por seguir cada uno de ellos, por querer cada uno de ellos no seguir sus propios preceptos, ¿ya? En definitiva. Y eso es lo que pasa en la patriarcalización de la iglesia. Ya la iglesia está ordenada con esta estructura, y esta estructura no siempre favorece a las mujeres, por lo que yo lo que alcanzo yo a entender en esta estructura eclesiástica. Pero sí, dentro de las recomendaciones, ¿no es cierto?, del presbiterio, está todo eso de lo que yo le acabo de mencionar. Pero las mujeres también pueden ser presbíteras. Y estas mujeres podían enseñar
en diferentes ámbitos, tanto los hombres como las mujeres, pero las mujeres podían tener su espacio afuera de la iglesia, por ejemplo, conversar o ordenar a las personas nuevas, de ir incluyendo a las mujeres nuevas y de ir tomando un rumbo positivo hacia adelante. Eso es más o menos lo que yo entiendo, lo que quise explicar en este video. El texto es mucho más largo, pero en un estricto rigor o razonamiento que puede tomar es un poco esto. Todos podemos ser parte de la patriarcalización, todos podemos ser parte del liderazgo, dependiendo de cómo sea nuestra experiencia con Cristo, si hablamos de la iglesia. Pero dentro de los espacios que se nos abren, se nos fundamentan, principalmente nuestro compromiso con el Señor. Todos podemos ser líderes, sí, todos podemos ser líderes, pero todo va a ir dándose conforme a nuestras actitudes. Nosotros, si tenemos una casa, por ejemplo, porque era la recomendación de Pablo, y nuestra casa nosotros la guiamos bien, nosotros podemos, bajo ese concepto, tener también el liderazgo en una cosa mayor. Es como un poco la frase que tenemos a veces: si eres fiel en lo poco, podrás ser fiel en lo mucho. Pero esto no es solo para los hombres, sino que también es para las mujeres. Eso es lo que entiendo, lo que quise mostrar también en sumidas cuentas de este extenso y, como dice la profesora, complicado texto de Elizabeth Julia Florenza, pero para mí ha sido muy enriquecedor. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Antonio Zúñiga y voy a compartir mi trabajo con respecto a la autoridad docente del obispo. Un trabajo que está en un apartado, un capítulo del libro En memoria de ella, por Elizabeth Schurler Fiorenza. En el segundo siglo, la autoridad y la estructura eclesiales se modificaron de forma considerable. Se pasó de una distribución local de las responsabilidades, basada en los dones espirituales y los recursos económicos, a una dominación patriarcal de los ministros locales. Se pasó también de una autoridad carismática translocal, profética y apostólica, a una concepción de la autoridad ejercida por los responsables locales, especialmente por el episcopado monárquico. En un principio, la autoridad del apóstol o misionero estaba basada en la intervención directa del Espíritu y en la experiencia de la presencia del Señor resucitado. Es así como la revelación, la predicación y las enseñanzas eran sus funciones principales. Asimismo, en los primeros siglos, los profetas ejercían de manera evidente una gran autoridad e influencia como portavoces del Señor resucitado, al iluminar teológicamente la situación del momento de la comunidad. En el primitivo movimiento cristiano, la profecía no estaba limitado a unos pocos hombres, más bien parece haber sido característica de toda la comunidad, donde todos, mujeres y hombres, se consideraban a sí mismos pneumáticoi, personas llenas del Espíritu. Los escritos canónicos dan cuenta de esto. Es así como en la literatura paulina podemos apreciar que las actualizaciones del poder del Espíritu, ya sea hablar en lenguas, las visiones, los milagros, las profecías, etc., eran recibidas tanto por mujeres como por hombres. Además, también tenemos el testimonio del cuarto evangelio, donde no solo se afirma que el Consolador ha sido enviado a todos los discípulos, sino además nos presenta relatos plenos de fuerza sobre discípulas, tales como María y María Magdalena. La historia temprana de la Iglesia también dice lo suyo al respecto. Por ejemplo, Eusebio da testimonio que las mujeres profetas eran reconocidas como transmisoras de la tradición apostólica. También en los tiempos de Ireneo podemos ver un movimiento
liderado por un tal Marco, que tiene una organización eclesial y una comprensión neumática muy similares a las que podemos encontrar en 1 Corintios y en el libro de Hechos, conservando así una práctica profética apostólica original. En este grupo, cada vez que la congregación se reunía, sus miembros se echaban suertes para ver quién desempeñaría las funciones de presbítero, quién celebraría la Eucaristía como obispo, quién leería y explicaría las Escrituras y quién enseñaría o se dirigiría al grupo como profeta. Todos los miembros, mujeres y hombres, podían ser elegidos para actuar como obispo, como presbítero, como apóstol o como profeta. También tenemos el caso del montanismo, donde Máxima y Priscila fueron sus principales profetas. Estas mujeres no solo eran acompañantes y seguidoras de Montano, sino que también tenían dones espirituales y responsabilidades que él en el movimiento. Podemos ver que los siglos II y III se caracterizaron por una lucha para asegurarse la autoridad de la Iglesia. La rivalidad entre la jerarquía episcopal emergente y la autoridad tradicional del profeta inspirado generó una encarnizada lucha, no tanto entre doctrinas teológicas, sino entre estructuras eclesiales y concepciones cristianas radicalmente diferentes. Es así como a mediados del siglo III, la autoridad docente del obispo estaba tan desarrollada que parece haberse convertido en la regla. A partir de aquel momento, la capacidad de llevar la enseñanza cristiana a una forma escrita pertenecía ya sea al obispo o bien a un hombre que iba a ser consagrado como obispo. Mientras que en el judaísmo y en otros cultos mistéricos el gobierno y la enseñanza no estaban unidos en un solo y mismo oficio, el obispo patrístico gozaba de una autoridad especial en todos los asuntos doctrinales. Es así como el movimiento misionero cristiano, que era una subsociedad en el mundo greco-romano, como estructura social y como visión alternativa, se fue gradualmente adaptando al orden patriarcal de la sociedad greco-romana. En esto, privó a la Iglesia de sus fronteras sociales claramente delimitadas frente a las normas religioso-culturales dominantes en un entorno de carácter patriarcal. Mientras el cristianismo profético, ascético y gnóstico, su identidad social como identidad religiosa y espiritual en términos de esencia y estilo de vida, el cristianismo patrístico trazaba sus fronteras sociales desde la sumisión al episcopado, que controlaba el sistema de creencias doctrinales. Diversas constituciones eclesiales del segundo siglo y del tercer siglo y cuarto siglo dan cuenta de esto. Por ejemplo, la Didascalía Apostolorum sostiene que las mujeres no eran nombradas para enseñar y predicar. Por otra parte, las constituciones apostólicas del siglo IV declaran categóricamente: no autorizamos a nuestras mujeres a enseñar en la iglesia, sino solo a orar y a escuchar lo que enseñan. Es así como la autoridad docente del obispo llegó a ser constitutiva para la identidad de la iglesia patrística. Los escritos patrísticos insistieron, por tanto, en que las mujeres no podían enseñar, ejercer una autoridad intelectual ni escribir libros. No obstante, llevó siglos tratar de eliminar o reprimir gradualmente la autoridad de las mujeres como profetas y apóstoles oficiales de la Iglesia. Este proceso no ha sido nunca totalmente culminado, pues a través de los siglos, las mujeres siguen reivindicando su autoridad pedagógica, místico-profética, y han predicado incluso a obispos y papas. Muchas gracias. Hola, buenas tardes compañeros, profesora, compañeras. Continuando con la presentación, el tema que me toca tratar es la sexualización de las funciones eclesiales del libro Memoria de ella de Elizabeth Schule Fiorenza. Dentro del movimiento cristiano primitivo y el poder creciente del episcopado monárquico,
las mujeres dirigentes de la iglesia primitiva, las aisló y las limitó a la esfera de las mujeres de esa época. Esto provocó que se cayó gradualmente bajo el control del obispo en muchos ámbitos que vamos a ver más adelante. Este análisis de las dinámicas patriarcales se hace más que nada desde una mirada prescriptiva más que una mirada descriptiva. A pesar de que el clero masculino de esa época dependía de mujeres acaudaladas e influyentes para los temas de financiamiento. Dentro de la comunidad cristiana, las viudas eran consideradas con ciertos requerimientos que tenían que cumplir, y también se pueden analizar ciertos antecedentes, cómo era su vida en ese tiempo. El delegado apostólico es exhortado a controlar y regular a las viudas. También se exigen condiciones requeridas para ser admitidas en el grupo, que eran semejantes a las que debían satisfacer para ser obispo y diácono. La viuda también tenía que probar que había sido una buena mater familia, que había educado bien a sus hijos y había sido esposa de un solo marido, asimismo como el obispo tenía que también demostrar ser un buen pater familias en temas de su relación matrimonial y también la relación con sus hijos. Y se le exige ser célibes a las viudas y de avanzada edad, situación que no es así para los obispos de la época, y por el hecho de ser mujeres eran tratadas de manera diferente en relación a los honores que se les rendían dentro de la comunidad y en la remuneración que reciben. Cabe mencionar que los obispos recibían el doble de remuneración que las viudas de la época. Las viudas dentro de la comunidad cristiana, según aborda 1 Timoteo 5, del 3 al 16, indica 4 problemas distintos. Habla del soporte financiero de la viuda, las condiciones y cualificaciones necesarias para ser admitida oficialmente como viuda. Aquí habla de una definición de viuda en relación a que la viuda no es solamente una mujer que queda sin marido, sino que también se define como viuda real a aquella de que no tiene familiares que puedan sostenerla y mantenerla o en quien apoyarse. También hablan de las viudas jóvenes y las viudas que son sostenidas por una mujer cristiana. Los requisitos para admisión oficial en el grupo de las viudas eran que tenían que ser de una edad avanzada, 60 años, pero esta condición era más bien una condición legal que de edad, ya que el requisito, según la legislación romana para las viudas que no se casaban de nuevo, es que tenían que tener una edad entre 50 o 60 años y haber superado la etapa de fecundidad. Tenían que tener ellas, aparte, un buen historial familiar y de administración de la casa y obras de servicio, hospitalidad y asistencia a los necesitados, la exigencia de haber educado adecuadamente a los niños, y en este punto las condiciones son semejantes a las que se solicitan a los ministros varones. La pertenencia al grupo de las viudas se comprendía como ministerio más que como forma de vida, ya que estas después de formar parte de él por un tiempo, eran libres de casarse de nuevo. En 1 Timoteo 5:14 dice así el versículo: quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Según la autora, cuando habla de estas viudas jóvenes, que no eran viudas verdaderas, sino que eran mujeres solteras que eran admitidas como viudas. En la carta de Ignacio, dirigida a la iglesia de Esmirna, saluda a las casas de mis hermanos con sus esposas e hijos y a las vírgenes que son llamadas viudas. Se dice también que estas viudas jóvenes corren de casa en casa, se vuelven ociosas, charlatanas y se ocupan de todo lo que no les atañe, hablando lo que no deben. Aquí donde el autor hace una relación a los oponentes. En 1 Timoteo 4:24 habla de los oponentes como aquellos que enseñan una
mala doctrina, por lo tanto no se apegan a la sana doctrina, y donde dice que las mujeres tienen particularmente una relación estrecha y avenidera con los oponentes. Según descritos en 2 Timoteo 3, del 6 al 9, se introducen en las casas y conquistan a las mujerzuelas, si bien son llamadas negativamente en este versículo, son presentadas como cargadas de pecados y agitadas por toda clase de pasiones. Estas mujeres aprenden y estudian constantemente, pero no logran alcanzar el pleno conocimiento de la verdad. El autor, por tanto, sexualiza las funciones ministeriales, prohibiendo la enseñanza a las mujeres, haciéndolas en su lugar responsables de las buenas obras, características del amor cristiano. El autor insiste en que las viudas que viven en casa de una mujer cristiana no deberían ser remuneradas por la comunidad. Por lo tanto, tenemos alguna impresión que a principios del siglo II las mujeres cristianas célibes vivían ya en comunidad. En una carta que envía Ignacio a Policarpo, indica lo siguiente: que las viudas no queden abandonadas. Después del Señor tú debes ser su guardián. Nada debe hacerse sin tu aprobación, y tú no debes hacer nada sin Dios. Como ciertamente haces, mantente firme. Las reuniones deberían ser más frecuentes. Trata de conocer a todos personalmente. De esta carta que envía Ignacio a Policarpo podemos desprender el siguiente análisis: de que Policarpo debería actuar como su tutor, lo que implica un control legal, administrativo y personal de las viudas, y también espiritual en el ámbito del ministerio. En diferencia de la legislación romana de la época, las mujeres permanecían bajo el poder de su padre y a los 25 años estaban sujetas únicamente a la supervisión de un tutor legal o abogado, que tenía un control con una frecuencia mínima sobre las esposas, y las mujeres romanas conservaban así el control de sus bienes y podían divorciarse de sus maridos sin demasiada dificultad. También muestra preocupación por la conducta de algunos miembros desviacionistas de la comunidad, probablemente los docetas, que eran aquellos que no creían en la humanidad de Jesucristo y que no asistían a la Eucaristía del obispo, pero que bautizaban y celebraban el ágape sin él. Y también, si algunas viudas tuvieran la costumbre de celebrar la Eucaristía en sus casas, insiste que no hay ningún problema, siempre y cuando tenga la aprobación del obispo, pues solo es válida la Eucaristía celebrada por el obispo o por algún autorizado por él. Las cartas pastorales de Ignacio nos indican que la progresiva patriarcalización de la Iglesia y de sus dirigentes engendraron también la Iglesia de las Mujeres, reunión de mujeres no casadas e independientes que parecen haber formado su propia iglesia doméstica y su asociación religiosa. En las cartas pastorales también confían a los hombres la recta enseñanza y la transmisión de la tradición, mientras que a las mujeres sí les confían las buenas obras de la ortopraxis cristiana. No se prohíbe la enseñanza de las mujeres ancianas, pero sí se restringe a la instrucción solo de mujeres, y se dice que las ancianas sean buenas maestras y que instruyan a las mujeres jóvenes, pero no se les permite enseñar a los hombres ni tener autoridad sobre ellos. El hincapié en la sumisión patriarcal y en el orden de la Iglesia provoca la sexualización del ministerio cristiano. Por último, lo que habla la autora es el ejercicio igualitario de la autoridad dentro del paradigma del verdadero discipulado. Sociológicamente hablando, es un ejercicio cambiante y alternante, donde o bien en relaciones de autoridad dentro de las comunidades, donde bien introducir un estatus permanente, relaciones de dominio y sumisión, o bien suscitar conductas altruistas que beneficien a todo el grupo, para mantener un equilibrio dentro de la Iglesia. Los evangelistas Marcos y Juan reunieron materiales y relatos tradicionales sobre Jesús y sus seguidores y los moldearon en forma de evangelio. No lo hicieron movidos por un interés nostálgico en la vida de Jesús, sino que lo hicieron porque creían que el Señor resucitado hablaba en aquellos momentos a sus comunidades, en las palabras y hechos de Jesús de Nazaret, en donde se acentúa principalmente el servicio y el amor como centro del ministerio de Jesús y principal exigencia del discipulado.
Si bien en la actualidad hemos avanzado mucho en temas de participación de la mujer dentro de la iglesia, creo que aún nos quedan elementos por trabajar y hacer. Creo que, y no solamente dentro del contexto de la iglesia, sino que dentro del contexto de la sociedad actual en la que estamos insertos, pero creo que eso se va a ir desarrollando de a poco, ya que los avances, si bien han sido lentos, sí han sido graduales y se han provocado algunos cambios para, en el fondo, manifestar y también aceptar una autoridad femenina dentro de una organización. Eso. Muchas gracias. Los dejo con la siguiente presentación. Profesora Cecilia, compañera, compañeros, buenas tardes. La presente exposición va a tratar de la visión que tuvo Elizabeth Schussler del Evangelio de Marcos. A modo introductorio, el Evangelio fue escrito por Juan Marcos, hijo de María. Su enfoque es para los lectores de la gentilidad, datado en el año 50 después de Cristo, y su tema es Cristo el Siervo, el cual se divide en servicio y sacrificio del mismo. Partiendo por la comunidad, Marcos reunió las tradiciones e historias sobre Jesús en una estructura narrativa coherente, fortaleciendo la fe y la praxis de la comunidad cristiana. Los especialistas coinciden en que la tradición jesónica pretendía dar respuesta en este evangelio a las necesidades, responsabilidades, concepciones, ansiedades, conflictos y debilidades que caracterizaban a la comunidad de esos días. La verdadera comprensión del mesianismo de Jesús viene mediante el tomar la cruz y seguirle en su camino de sufrimiento y muerte, únicamente en la experiencia de persecución, odio y sufrimiento a causa del evangelio. El sufrimiento no es un fin en sí mismo, sino un resultado de la solidaridad con la sociedad y sus pares religiosos y de la sociedad. El triple anuncio de la pasión de 8:22 y 10:52 es seguido por la incomprensión de los discípulos en la llamada de Jesús al discipulado como sufrimiento. Esta teología de muerte y sufrimiento se manifiesta en los cristianos que son perseguidos, azotados y llevados a juicio ante reyes y gobernadores por la causa de Jesús. Los cristianos son hostigados, incluso por sus parientes y amigos más cercanos. Marcos 13:12. El Evangelio de Marcos sitúa las persecuciones y sufrimientos de su comunidad bajo las tensiones vividas en sus propias casas, mientras que Primera de Pedro y las pastorales encausan estas tensiones abogando por la sociedad dominante y evitando provocar ofensas. Dentro de las instrucciones, la primera, dirigida a los discípulos, es seguir a Jesús mediante el sufrimiento y la persecución. La segunda, dirigida a los 12, los líderes deben hacerse los más pequeños, es decir, los servidores de todos. Sin embargo, los discípulos, como Pedro, como portavoz, no comprenden la necesidad del sufrimiento y muerte, tampoco el tema de la autoridad. El tercer llamado refuerza el primero y lo plantea con fuerza. Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, piden lugares en el cielo de honor y poder, siendo que serán lugares por sufrimiento y persecución. Los dirigentes de la comunidad deben adoptar la actitud de esclavos y no de amos, ya que Jesús dio su vida por la liberación de muchos. Su muerte se comprende como rescate, como el precio pagado por la liberación de esclavos. El texto no habla de liberar pecado, sino de hacer ciudadanos libres. La igualdad se alcanza mediante el altruismo, dando prioridad al prójimo. Dentro de la pasión, los tres anuncios de esta no son un punto cúlmine del llamado al discipulado sufriente y a la autoridad sin dominación. La autoridad libre de dominación en la comunidad y la necesidad de prepararse
está interrelacionada. Mientras los 12 discípulos no siguen el camino de la cruz por miedo a arriesgar sus vidas, el círculo de las discípulas ejemplifica el verdadero discipulado. Marcos distingue entre el círculo de los 12 y un círculo más amplio de discípulos, llamados los suyos, que han recibido el misterio del reino de Dios. 4:11. El lenguaje androcéntrico de Marco funciona como lenguaje inclusivo, y ello se hace patente cuando recibimos la información de que las mujeres discípulas han seguido a Jesús desde Galilea a Jerusalén, acompañándolo en el camino de la cruz y siendo testigos de su muerte. Marcos utiliza 3 verbos para caracterizar el discipulado de las mujeres al pie de la cruz. Le seguían en Galilea, le servían y habían subido con él a Jerusalén. 15:41. El verbo glutein es el llamado a ser discípulo. 1:18. Las mujeres son presentadas como verdaderas discípulas de Jesús, que han abandonado todo, siguiéndole hasta el amargo final de la cruz. El segundo verbo, diakonein, pone de relieve que las mujeres han practicado el verdadero discipulado y no puede limitarse al servicio de la mesa. Este verbo resume la totalidad del ministerio de Jesús, que no somete ni esclaviza, como los jefes de las naciones, sino que es el servidor sufriente que libera de la esclavitud. De manera semejante, aquellos que ejercen su liderazgo en la comunidad deben aceptar su último lugar en la escala de la comunidad. Como la suegra de Pedro, las mujeres al pie de la cruz son presentadas como discípulas que han entendido y practicado la verdadera autoridad cristiana. El último verbo, sinana bainein, no solo se refiere a las 4 discípulas, sino a la totalidad de mujeres que siguieron a Jesús desde Galilea a Jerusalén. Estas son calificadas como testigos apostólicos y están bajo la cruz. Al final del Evangelio de Marcos, las mujeres discípulas aparecen como ejemplo del discípulo sufriente y del verdadero dirigente. Son las testigos oculares apostólicos de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. En el 16:8 se deja de lado que las discípulas huyeron del ángel o del anuncio de la resurrección, sino que huyen de la tumba vacía de Jesús, en contraste con los discípulos que huyen de su arresto. Como conclusiones, a pesar del miedo por arriesgar sus vidas de las mujeres discípulas, ellas permanecieron en su pasión, quisieron honrarle su muerte y fueron las que anunciaron su resurrección. Preservan la identidad mesiánica del Jesús crucificado, que es confiado al círculo de los discípulos. A pesar de su temor y su huida, la buena noticia de la resurrección es transmitida. Como Pedro, la comunidad está tentada de traicionar a Jesús para evitar sufrimiento. La comunidad se reúne en secreto y en las iglesias domésticas. Deben luchar para evitar el esquema de dominación y suminación que caracteriza el entorno sociocultural de la época. Y son los esclavos, niños, mujeres y gentiles que se convierten en el paradigma del verdadero discípulo. Muchas gracias. Buenas tardes, profesora, compañeras, compañeros, les saludo en esta hora. Y del libro En memoria de ella, de Elizabeth Giuseppe Fiorenza, me corresponde hablar sobre el Evangelio de Juan. Lo primero que indica esta parte del libro es una breve reseña histórica del Evangelio según San Juan. Lo primero que nos dice es que se escribe 20 a 30 años después de Marcos. Es una versión independiente de la forma de escritura de los evangelios sinópticos en este caso, ¿ya? Al comparar los sinópticos con Juan, se escriben de manera diferente. También menciona la autora
que se puede dividir en 3 secciones. ¿Ya? Primero está el ministerio público de Jesús, también llamado el libro de los signos. Y esto comprende del capítulo 1 al capítulo 12. La segunda sección sería una sección especial de instrucciones a los discípulos, que sería desde el capítulo 13 al 17. Y la tercera sección sería el relato de la pasión y resurrección de Jesús, desde el capítulo 18 al capítulo 20. Y como dato adicional, la autora dice que el capítulo 21 probablemente fue añadido por un redactor posterior. A modo de introducción de lo que habla la autora del Evangelio de Juan, nos dice que a lo largo de la historia hemos aprendido que la religión judeocristiana se muestra de una manera tradicionalmente patriarcal, distribuyendo las distintas funciones entre los hombres de la congregación o comunidad, relegando a la mujer a servicios específicos de no mayor importancia eclesiástica, sino más bien del orden del servicio social. También en este texto, Elizabeth Schüssler Fiorenza nos muestra una manera diferente de mirar la función de la mujer en la Iglesia, exponiendo con citas bíblicas la importancia que tuvo en los inicios de la Iglesia y las primeras acciones atribuibles a un verdadero discípulo o más bien discípula. En general, trata de darle una visión feminista al Evangelio de Juan y además realizar una crítica a la narrativa de los Evangelios sinópticos y las cartas de Pablo, siendo este último junto a Pedro los precursores de la iglesia primitiva como la conocemos. Yendo de lleno ya al texto, nos muestra que 5 mujeres son las protagonistas de un cambio de paradigma en las relaciones ministeriales y apostólicas, de la mano del relato de un apóstol diferente a los demás. En el escrito, la autora logra mostrar de una manera sensible e inteligente las diferencias de los evangelios sinópticos centrados en el sufrimiento mesiánico y el discipulado sufriente, mientras que Juan se centra en el amor y el servicio altruista. Jesús muestra su amor por los suyos, haciéndoles sus amigos, y les pide que se amen los unos a los otros. Les demuestra que su nueva relación de amistad no es de este mundo, por lo tanto no aboga por una adaptación de la comunidad a las estructuras del poder patriarcal greco-romano. ¿Ya? Y ahí cita a Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el amor de Jesús fue tan grande que dio su vida por sus amigos. Una sección particularmente simbólica en esta nueva relación viene por parte del Mesías, lavando los pies de sus discípulos, dejando un precedente de lo que se había de realizar a posterior. El cuarto evangelio pone de manifiesto que las relaciones de poder y el poder alternante son reemplazadas por el servicio y el amor entre sus discípulos. Se constituyen como un discipulado de iguales mediante el mandato dado por Jesús anteriormente. En el desarrollo del Evangelio podemos ver cómo es que el rol de la mujer es imperante, llegando a comparar la hora de la exaltación de Jesús en la cruz y el tiempo de aflicción de los discípulos con la experiencia de una mujer embarazada antes y después de dar a luz. Así, podemos ver que la autora nos muestra cómo es que en los puntos cruciales de la narración las mujeres aparecen como discípulas ejemplares y testigos apostólicas. El libro nos muestra que en el Evangelio de Juan la primera intervención importante se encuentra dada por María, la madre de Jesús, que en las bodas de Caná se acerca a su hijo e intercede por sus amigos para que haga un milagro. Y aunque en un principio no logra su cometido, aún así se muestra como una discípula ejemplar. No menor es el caso de la mujer samaritana, el cual otorga el papel principal a una mujer al ser misionera en la conversión de los samaritanos.
Luego la comunidad joánica se encargará de recoger la cosecha de los esfuerzos de aquella mujer. El evangelista ha situado el diálogo y la confesión de Marta de Betania en el relato de la muerte de Lázaro, pues a ella Jesús revela que es la resurrección y la vida. A lo que ella responde: sí, Señor, yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que iba a venir al mundo. Marta, María y Lázaro son presentados como amigos de Jesús, a quienes él ama, son sus verdaderos discípulos y él es su maestro. María de Betania, como discípula amada de Jesús, ejemplifica la praxis correcta del discípulo al lavar los pies del Señor, pero de una manera completamente entregada, enseñando su devoción ante lo que iba a acontecer, el anuncio de lo que sería la última cena, donde el maestro lavaría los pies de sus discípulos. Vemos cómo los discípulos se oponen al derroche del aceite utilizado por María en un intento por desacreditarla, pero es el propio Jesús quien aboga por ella y reprenda a sus seguidores al decirle con firmeza: dejadla. Al explorar quién es la quinta y última mujer, la autora nos muestra una revelación muy importante: el contraste entre los evangelios sinópticos y el del discípulo amado, pues en Lucas y las cartas paulinas se le atribuye la primera aparición del Señor a Pedro, siendo que en el texto bíblico de Juan es María quien recibe ese privilegio, siendo apoyo Mateo y el apéndice de Marcos. Recordemos que María, la Magdalena, estuvo a los pies de Cristo al momento de la crucifixión, acompañada de dos mujeres y el evangelista. Esta sierva es reconocida por el Señor como uno de los suyos, una amiga y discípula fiel, a la cual Él la llama por su nombre y ella reconoce su voz, convirtiéndose en la principal testigo apostólica de la resurrección. En conclusión, entendemos que probablemente, como da a entender la autora, el evangelista pudo haber sido una mujer, convirtiendo a estas 5 mujeres en el paradigma del discípulo apostólico de las mujeres, así como modelo de autoridad para las comunidades joánicas. Y citamos textualmente de este libro: por tanto, siempre que el Evangelio es proclamado y leído, predicado y escuchado, no puede olvidarse lo que las mujeres hicieron, pues el relato evangélico recuerda que el discípulo y la responsabilidad apostólica de las mujeres son parte integrante de la praxis alternativa de ágape y servicio de Jesús. La luz brilla en las tinieblas de la represión y el olvido patriarcales, y las tinieblas no la vencieron. Esto ha sido el texto de Elizabeth Schüssler Fiorenza, lo que corresponde al Evangelio de San Juan. Muchas gracias. En memoria de ella, hemos viajado al pasado de la mano de esta maravillosa autora, Schüssler Fiorenza, cuya pretensión es penetrar en el mundo de aquellas que siguieron a Jesús, con la necesidad principalmente de reconocerlas como mujeres judías que forman parte de ese mismo mundo judío de Palestina, aun cuando elige el término Israel y no judeocristianos para describir a un pueblo históricamente oprimido a quienes Dios mostró su amor y misericordia, respaldándose, entre otras, en la exégesis histórico-crítica, en las 2 fuentes para los sinópticos, promueve esta investigación de carácter histórico-teológico. Por otro lado, su intención apunta a una reconstrucción feminista del mundo de la mujer del siglo I, y de este modo averiguar la significancia que tuvo para ellas el haber hablado con Jesús, caminado con Jesús, el haber sido parte de su movimiento, con el riesgo evidente que implica hacer una lectura diferente de los textos y tradiciones jesuánicas, enfocándose más bien en la narrativa y en el contexto histórico-social de los relatos.
rescatando la importancia de los actores de este movimiento, porque es ahí donde encontramos la participación femenina, tan ocultada e incluso violentada hasta nuestros tiempos. Es ahí donde descubrimos el carácter subversivo de Jesús. Encontramos a María Magdalena, Juana, Susana. Es ahí donde nos encontramos con ella, aquella mujer sin nombre que ungió los pies de Jesús con su perfume, eligiendo para el título de este relato el de la pecadora arrepentida. En el discipulado de iguales, el rol de la mujer no es periférico ni trivial, sino más bien central y de mayor importancia para la práctica de la solidaridad desde abajo, tan mal utilizada en la iglesia posterior para mostrar la pobreza como voluntad divina. Visión que Lucas tampoco quiso o pudo comprender. Por eso, la invitación y el llamado para todas y todos hoy día es a erradicar el patriarcado dominante que el aparato eclesial ha fomentado y recuperar la iglesia de los pobres, de las mujeres, de los enfermos, de los desechados y oprimidos y de los excluidos. Recuperar la visión de la Basileia de Jesús. El relato de la unción por aquella mujer es la expresión de una comunidad que ya visualiza una misión a lo ancho del mundo. Y donde quiera que sea anunciado el Evangelio, se recordará la praxis de esta mujer que ungió los pies de Jesús con su perfume. Y desde el viaducto del Mallejo, el puente de mi querida comuna de Coyipulli, declarado monumento histórico en el año 1990, me despido de ustedes, hermanos, y les dejo la invitación a conocer mi Coyipulli.